Como buen fan de Star Wars que soy, ya lo sabéis, en este vídeo vengo a mostraros una cosa muy chula, aparte del nuevo casco que va a presidir todo lo que es este año 2024 aquí en el canal de YouTube. ¿Y qué es eso de que nos viene a presentar? Pues esto que tengo aquí encima de la mesa, el sable de Sabneo Pixel V8, un juguete que está muy chulo y un juguete con el que he disfrutado mucho estas navidades. Así que nada, si queréis saber cómo es este sable de Sabneo, no os perdáis el vídeo. Bueno, os voy a contar todas las funcionalidades que tiene, os voy a hablar de su construcción y os voy a hablar de cómo utilizarlo para que veáis qué cosa tan chula y tan profesional ha hecho esta gente de Sabneo. Lo primero que haremos es unir lo que es la empuñadura con la hoja del sable y para ello vamos a emplear 4 de los 6 tornillos que vienen incluidos en el kit. Son tornillos muy pequeñitos, como digo, añaden 2 por si tenemos alguna pérdida y van sujetos con una llave Allen que también viene incluida en el paquete. La hoja se introduce tal y como veis en el vídeo hasta el fondo, es decir, hasta que haga tope, y una vez que la tenemos introducida hasta el fondo, lo que tenemos que hacer es colocar los 4 tornillos como vais a ver en la imagen. Un proceso súper sencillo. Eso sí, tenemos que asegurarnos que queden bien sujetos para que cuando estemos blandiendo lo que es la espada no se suelte la hoja y corramos el riesgo de que se pueda romper. Y luego yo en mi caso, cuando termine de usarla, nuevamente voy a quitar lo que son estos 4 tornillos para colocarla en una base que servirá como adorno aquí en el estudio de grabación de Más que Teclas. El siguiente paso va a ser cargar la batería del sable de Sabneo y para ello hemos de quitar esa pieza del mango que veis ahí que va a rosca, una pieza metálica. La espada está construida de muy buena calidad y eso se nota nada más cogerla con la mano. Ahí tenemos lo que es la circuitería y la batería del sable de Sabneo y el puerto USB tipo C con el que vamos a realizar la carga de dicha batería. También ahí incluye lo que es el altavoz para los diferentes sonidos que veréis más adelante en el vídeo. Simplemente hemos de colocar el cable USB tipo C en el conector y tiene un pequeño LED azul que mientras esté cargando estará encendido y cuando la carga se realice por completo, esta luz LED se apagará. Una vez cargado el sable, volvemos a colocar nuevamente la pieza del mango roscándola como veis en la imagen y ya lo teníamos listo para ser utilizado. Como curiosidad, fijaos, también tenemos una pequeña pieza desmontable en lo que es la parte inferior que junto con un adaptador que nos venden por separado podemos comprar otro sable de Sabneo y unirlo para que tengamos 2 hojas y sea más que una espada, una lanza, como podéis ver en las películas del cine. Otro detalle súper chulo que si somos fan de este universo nos va a encantar. Y fijaos, ahí tenemos los 2 botones principal y secundario, el de la parte de arriba el principal y el de la parte de abajo el secundario, que van a servir para controlar todas las funciones que veréis que son un montón, que tiene disponible este sable de Sabneo para hacernos una experiencia única en lo que al manejo de dispositivos se refiere. Fijaos, nada más encenderlo, el buen brillo que tiene me ha sorprendido muchísimo y además cuando movemos la espada hace los ruidos característicos gracias a los acelerómetros que tiene incluidos. Y también por supuesto el sonido característico de este tipo de armas saliendo por el altavoz situado en la base del mango. Brilla muchísimo, tiene un brillo súper realista y es una de las cosas que más me ha sorprendido al empezar a utilizar este sable. Ahora os voy a contar paso a paso cuáles son todas sus funcionalidades. Para encender el sable pulsamos lo que es el botón superior o botón principal, un toque y como veis se enciende perfectamente y si pulsamos de nuevo se apaga. Además funciona muy bien y son botones físicos muy agradables al tacto. Colocado en una posición que hace muy sencillo por la postura de la mano encender y apagar el sable. Aunque también tenemos la opción de girar rápidamente lo que es la muñeca para encenderlo y apagarlo. Esto es otra cosa muy chula ya que podemos hacer la misma operación pero sin tocar los botones. Eso sí, el movimiento cuesta un poquito adaptarse a él ya que tiene que ser muy rápido y muy seco. Luego si encendemos el sable de Sabneo con el botón principal y dejamos un segundo pulsado el botón secundario o botón inferior, fijaos qué brillo tan chulo y tan realista
vista muestra el sable emitiendo un sonido también especial. Es una cosa que me ha gustado mucho porque esto de noche no os imagináis lo bien que se ve. Si tocamos una vez solamente, el sable vuelve a lo que es su estado normal. Si encendemos el sable y hacemos toques cortos sobre el botón secundario, van a aparecer unos destellos aleatorios en todo lo que es la hoja del sable, en color blanco, como podéis ver en la imagen, emitiendo unos sonidos muy característicos también de este tipo de armas, como podemos ver en las películas de la saga. Es otro pequeño detalle que me ha gustado mucho. Se puede ajustar el volumen del altavoz del sable. Para ello lo apagamos, pulsamos de forma simultánea los dos botones y luego podemos subir y bajar el volumen oyendo unos beeps muy característicos hasta ajustarlo a nuestro oído, es decir, al volumen que queramos que emita el sable. Nuevamente pulsamos los dos botones a la vez y ya quedaría establecido el volumen a nuestro gusto. Podemos habilitar o deshabilitar los destellos para cuando golpeamos con el sable en cualquier superficie, encendiendo dicho sable y pulsando de forma simultánea los dos botones para activar o desactivar dicho efecto. Si está activo, donde toquemos con nuestra mano, con una silla o incluso con otro sable para simular una pelea de espadas, va a emitir un destello de luz blanco similar al que vemos anteriormente cuando pulsábamos el botón secundario durante un segundo. Si nuevamente pulsamos simultáneamente los dos botones, ese efecto quedaría desactivado y ya no aparecería ese destello. Estando activado ese destello, si hacemos un movimiento hacia adelante con el sable, también vamos a ver cómo aparece en el sable, y todo ello gracias también a los acelerómetros que lleva incorporados dicho sable de sapneo en su circuitería. Además, también teniendo esta opción activa, si hacemos el mismo movimiento pero a su vez dejamos pulsado el botón secundario, como veis se va a mantener un brillo en lo que es la parte central más o menos de lo que es la hoja, y cuando soltamos el botón se apaga. El movimiento hemos de hacerlo muy rápido a la vez que presionamos el botón para que aparezca dicho destello. Si encendemos el sable y mantenemos pulsado el botón principal, golpeamos la base de dicho sable y veréis que se ilumina lo que es la punta, obviamente sin soltar dicho botón principal, y esto está muy chulo porque en un momento dado arrastramos dicha punta por la pared y da la sensación de que está rozando dicha pared, dándonos un efecto muy chulo. También, si con el sable encendido hacemos clic sobre el botón secundario a la vez que giramos la mano, como veis ahí, va a aparecer un efecto muy chulo junto con un sonido que nos ayudará a librar batallas con nuestros amigos de una forma súper inmersiva. Como veis, un montón de opciones ocultas en la funcionalidad del sable de sapneo. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuito. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del sable de sapneo. Otra cosa muy chula que podemos hacer es cambiarle el color. Para ello lo encendemos, lo colocamos boca abajo como podéis ver ahí, y pulsando el botón secundario y haciendo un giro de muñeca como veis en el vídeo, todo a la misma vez, el sable va a ir cambiando de color hasta 9 colores diferentes para colocarlo al gusto que queramos en todo caso. El movimiento junto con la pulsación del botón ha de ser muy rápido para que surta efecto. Y os repito nuevamente que tiene un brillo muy bueno, cosa que a mí me ha gustado bastante. Sigo muy sorprendido con este sable. Luego también podemos establecer hasta 16 conjuntos de sonidos de efecto que están súper chulos, y para ello simplemente hemos de apagar el sable, ir pulsando el botón secundario y vamos oyendo al General Grievous y a otros miembros de la galaxia hablar por el altavoz que lleva incorporado en la base. Además, he de deciros que el sonido es bastante nítido, bastante claro para ser un altavoz tan pequeñito. Podemos cambiar también los efectos apagando el sable y dejando pulsado el botón secundario durante un segundo. Así podemos establecer hasta 9 efectos de color distintos que van a dar un toque súper chulo. Colores destellantes, colores arcoíris, colores rojizos, un modo que va a permitir que solo se ilumina cuando se mueve, es decir, un montón de opciones distintas a lo que son los colores del sable y que nos van a permitir realizar una customización de dicho sable espectacular.
Luego, si apagamos el sable y dejamos pulsado el botón principal unos segundos hasta oír un pitido, después encendemos, vamos a poder cambiar lo que es el modo de inicio de este sable, y he de deciros que también tiene 9 modos de inicio distintos, desde el típico tópico que se va encendiendo desde la base hasta la punta, o incluso otros modos que se van a ir encendiendo poquito a poquito, por tramos, en función de en todo momento lo que nosotros queramos hacer, el disfraz que tengamos o la situación que queramos vivir. Podemos configurar estos modos de inicio y adaptarlos a nuestras necesidades. Un sable súper completo en sonido, colores, modos de inicio, efectos especiales, que va a hacer las delicias de los que somos aficionados a este tipo de juguetes. Bueno, ¿qué os ha parecido el sable de Sabneo Pixel V8? Un producto súper interesante, un capricho tecnológico que de vez en cuando es bueno darse, y además un capricho tecnológico que lo podemos adquirir ahora, a día de hoy, en Amazon. Tienen una gama de productos muy chula. Yo he elegido este sable en concreto, pero os voy a dejar enlaces con otros modelos de sable que seguramente también os llamen mucho la atención y que posiblemente no descarte traer nuevamente aquí al canal. De todas maneras, como siempre, si os habéis quedado con dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, me lo podéis preguntar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones, y por supuesto os dejaré enlaces de compra y mucha más información en la descripción de este vídeo por si queréis haceros de uno. Ahora lo que haré es colocar el sable de Sabneo justo aquí detrás en la base que he comprado para tal fin, y será un producto que va a presidir también los vídeos de YouTube en este 2024. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.